El Canal del Congreso presenta Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cámara Alta, la revista informativa del Senado de la República. Sin duda, las ventajas de mantenernos comunicados, no solo en el trabajo, sino en todos los ámbitos, son infinitas. Pero a cambio, en lo laboral, hemos cedido espacios de libertad sagrados. Por ejemplo, ¿quién no se ha sentido obligado a contestar a deshoras una llamada o a responder un mensaje ante la presión del jefe? Al respecto, la Cámara Alta aprobó un proyecto para establecer el derecho de las y los trabajadores de la desconexión digital. Uno de los temas que llegó al Senado para quedarse e irse modificando en la Ley Federal del Trabajo, según lo dicta el uso que hacemos de la tecnología, es el de la desconexión digital, que implica el respeto al tiempo de descanso de los trabajadores. La desconexión digital al final es justamente el derecho que tenemos como trabajadoras, como trabajadores, a desconectarnos de nuestros dispositivos móviles, a tener esta diferencia que teníamos en el mundo físico cuando estábamos en una oficina y decimos, bueno, yo salgo a tal hora, me desconecto porque físicamente estoy trasladándome a otro lugar, y que ahora pues se ha perdido un poco esa división. Este 2021, la Cámara Alta pretende extender el derecho a la desconexión digital para todas y todos, no solo a quienes laboran de manera remota. Se intenta garantizar que los trabajadores no estén obligados a responder comunicaciones electrónicas fuera del horario laboral. El trabajo a distancia representa una ventaja para las empresas y para las personas trabajadoras. Dicha modalidad no significa que la o los trabajadores estén a disposición de las o los patrones en un horario no acordado. La crisis sanitaria por COVID-19 hizo que muchos cambiaran los centros de trabajo por sus casas. La pandemia permitió a países como México avanzar en unos meses lo que hubiera hecho en 5 años en términos de adopción tecnológica y de procesos de transformación digital, pero también evidenciando el rezago de la política pública. Los maestros, que solían tener cierta desconexión digital, se vieron obligados a estar disponibles 24/7 para alumnos y autoridades escolares. La normalidad se rompió totalmente, puesto que teníamos un horario asignado en donde tendríamos que estar en el aula dando clases. Yo opté por la apertura total y efectivamente sí hay una invasión de la privacidad. Sí tiene uno que contestar 11 de la noche, 12 de la noche, sábados, domingos. Pues está el chico que en ese momento tuvo la facilidad de realizar una actividad y tiene una duda, y pues hay que contestarle. Pero por más que un maestro u otro profesionista desee cumplir con su responsabilidad laboral cada que es requerido, la falta de descanso y dispersión cobra factura. Esta hiperconexión laboral disminuye considerablemente la calidad de vida familiar de las y los trabajadores, además de aumentar el estrés y la ansiedad, lo que puede desencadenar otras enfermedades. Los jefes normalmente confunden esta parte de la lealtad y dicen, debes de ser leal a mí, y entonces dame tu teléfono y necesito que me contestes cuando te estoy. Entonces te obligan, te van forzando pues por esa precariedad. Si estás trabajando en una oficina como funcionario, que era mi caso, pues te podían quitar de ese nombramiento. Para reformar el derecho a la desconexión digital, fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión. No únicamente queda por decreto, hay una responsabilidad en el uso de la tecnología y de cómo cada una de nosotras, cada uno de nosotros, pues hacemos de la tecnología parte de nuestra vida, pero siempre en nuestro beneficio. No creo que haya una profesión que deba excluirse de la desconexión digital. Eso no debiera suceder. Todos necesitamos, los seres humanos, dormir, descansar, distraernos. Es algo humano. Natural de Dolores, Guanajuato, y heredero de un español adinerado, José Mariano Abasolo se dedicó a la carrera de las armas, e igual que Allende y Aldama, fue capitán del régimen de dragones de la Reina de San Miguel el Grande al fundarse en 1795.
De carácter reservado, el joven Abasolo se unió a la causa insurgente por invitación del capitán Allende y en contra de la voluntad de su esposa María Manuela Taboada. Tenía 27 años cuando comenzó la Guerra de Independencia en septiembre de 1810. Abasolo, según sostuvo en las declaraciones de la causa que se le abrió en Chihuahua, no tuvo conocimiento de la revolución hasta el momento de estallar esta el 16 de septiembre, ni tomó parte activa en ella sino hasta más tarde, cuando Miguel Hidalgo lo nombró coronel de Celaya y le encargó, junto con Ignacio Camargo, negociar la rendición de Guanajuato con el intendente Riaño. Fue nombrado mariscal de campo en Acámbaro en octubre de 1810, cuando la batalla de las Tres Cruces, que abrió camino a la capital y en la cual estuvo al mando de un ala del ejército. A pesar de los ascensos castrenses, se dice que Abasolo nunca logró participar del júbilo militar y por el contrario no comulgaba con la violencia en contra de los españoles. Cuando Hidalgo ordenó matar a los prisioneros tras la toma de Guadalajara, Allende y Abasolo se opusieron. Al final de cuentas, muchos familiares y amistades estaban amenazados. Esto provocó que Mariano ya no participara en las acciones militares, pero no por ello fue desleal a la causa. El 21 de marzo de 1811, en Acatita de Baján, todos los líderes insurgentes fueron arrestados, entre ellos Abasolo. Allende, Hidalgo y otros cabecillas fueron sentenciados a muerte y fusilados, pero Abasolo logró el indulto y fue enviado a España en calidad de prisionero. Quien salvó la vida de Mariano Abasolo fue su esposa María Manuela, quien abogó por él ante sus amistades en las altas esferas del virreinato de la Nueva España. Se le condenó a cadena perpetua y fue encarcelado en el castillo de Santa Catalina, en Cádiz, España. José Mariano Abasolo murió el 14 de abril de 1816 por tuberculosis pulmonar. Hoy su nombre cuelga del Muro de Honor del Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión tiene 2 recesos por cada año legislativo. Durante dichos recesos, entra en funciones una comisión permanente compuesta por 37 legisladores, de los cuales 19 son diputados y diputadas, y 18 senadores y senadoras que son designados durante la última sesión de cada periodo ordinario. La comisión permanente solo desempeña funciones políticas, jurídicas, administrativas y de control, y no cuenta con facultades legislativas, por lo que no dictamina sobre iniciativas de ley o decretos. Para el actual receso correspondiente al tercer año de ejercicios de la 64ª legislatura, la Cámara Alta eligió a 8 senadores y senadoras del grupo parlamentario de Morena, 3 senadores y senadoras del PAN, 2 senadores y senadoras del PRI, un senador de Movimiento Ciudadano, un senador del Partido Verde Ecologista, un senador del Partido del Trabajo, una senadora de Encuentro Social y un senador del PRD. Cabe señalar que por cada senador y senadora titular se elige a sí mismo un suplente. La permanente está facultada para recibir iniciativas y observaciones a los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo. Ratifica nombramientos de embajadores, cónsules y funcionarios de alto rango que la ley mandata. La permanente también toma conocimiento y resuelve sobre las solicitudes de licencia que les sean presentadas por otros legisladores. En escabeche, a la plancha, a la parrilla, al horno, fritas, rebozadas, rellenas o en conserva, las sardinas deberían tener mayor presencia en nuestras mesas, pues constituyen un alimento esencial por las propiedades nutritivas que aportan al organismo. Sin embargo, no es así. Quizá por el desconocimiento de dichas propiedades o por prejuicios debido a su intenso olor. El caso es que nuestro consumo nacional de sardina es tan bajo que casi el 70% de la captura de este pez azul se ocupa para la engorda de aves comestibles y otros usos. Por este motivo, en el Senado se emitió una propuesta para que el gobierno federal diseñe y ponga en marcha un programa nacional para fomentar el consumo de sardina.
México cuenta en sus litorales con un recurso pesquero que hasta hoy no ha sido adecuadamente aprovechado a pesar de tener elevados volúmenes de captura. Nos referimos a la sardina. Según estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, en 2019 México ocupó el 11º lugar como productor de sardina a nivel mundial, y su captura se realiza en los 17 estados que poseen litoral. Constituye una actividad fundamental para el desarrollo económico y social de este país y debe ser un sector estratégico en el desarrollo nacional. México es un país con vocación pesquera, cuya biodiversidad marina genera un vasto potencial productivo que nos obliga a aprovechar eficientemente sus recursos pesqueros. La sardina es un alimento con propiedades alimenticias de primer nivel y recomendable para mejorar la dieta diaria. Posee la misma cantidad de proteínas que la carne y más calcio que la leche. Además, contiene fósforo, magnesio, vitaminas A, D y B, así como ácidos grasos omega 3, que ayudan a bajar los niveles de colesterol y disminuyen el riesgo de padecer enfermedades del corazón. Pese a estas bondades alimenticias y a su bajo precio, el consumo por parte de la población es muy bajo. De la producción total, el 27% se enlata para consumo humano y el 73% restante se utiliza en la elaboración de harina, que es empleada para la engorda de ganado. Por ello, el Senado de la República hizo un exhorto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con la Secretaría de Economía, para que se ponga en marcha un programa nacional que fomente el consumo de sardina, por ejemplo, a través de las tiendas comunitarias de Segalmex, y que se incluya como uno de los alimentos fundamentales de la canasta básica. Esta es una actividad productiva del más elevado contenido social, porque contribuye a la seguridad alimentaria, la generación de empleos, el desarrollo regional, el ingreso de divisas al país, es factor de arraigo de la población y representa en importantes regiones del país la principal opción de desarrollo. Además, se solicitó a la Secretaría de Bienestar, así como a los gobiernos estatales, que dentro de los programas de apoyo para enfrentar las necesidades alimentarias, se incluya a este producto de forma prioritaria. La celebración de los días nacionales representa una oportunidad para reflexionar y sensibilizar sobre temas que merecen atención. En la Cámara Alta, recién se aprobó un proyecto de decreto para declarar el 21 de marzo de cada año como Día Nacional de la Poesía. Aún sin un Día Nacional, de lo que no podemos prescindir es de la poesía. Pues como decía Octavio Paz, esta constituye un recurso contra la muerte y el tiempo. Por eso, debe ser un poco seca para que arda bien y de este modo pueda iluminarnos y calentarnos. Él es mi hombre de olas e historias, guardián de mis noches desde su insomnio. Sus dedos largos toman posesión de mi espalda, trazan poemas entre sus lunares y abrevan al fondo de mi vientre. Mi hombre de fulgor en las pupilas me mira y calcina sus ausencias. Ilumina mi lecho con mareas de antaño y calienta el aire por donde paso. Este hombre de recuerdos es el dueño de mis más nuevas humedades. Me toca con sabiduría de años y susurra promesas en mis sueños. De los ojos de mi hombre de hogueras aprendo más de 1000 formas de invocar al fuego. La poesía se caracteriza por llegar directamente a los corazones de las personas. Pablo Neruda decía que la poesía es siempre un acto de paz. La UNESCO proclamó el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía y la primera vez que se celebró fue en París en 1999. La poesía es una manera de entender y de explicarme el mundo como que de lo más honesto y de lo más auténtico, porque cuando el poeta escribe, así sea sus miedos interiores, sus problemas, sus tristezas, todo lo que le sucede en cualquier ámbito de su vida, pues está de alguna forma, sí, aunque suene muy trillado, sí está desnudando su alma. En consonancia, el Senado aprobó un proyecto de decreto para declarar el 21 de marzo de cada año como Día Nacional de la Poesía.
El propósito consiste en promover esta manifestación artística y cultural que ha inspirado a millones de personas y ha dado grandes exponentes mexicanos. Es una decisión muy acertada porque vivimos en una época en la que la sociedad está bastante fragmentada y creo, desde siempre he pensado que el arte es la única forma de restituir el tejido social. También siento que a través de la poesía se puede visibilizar otras lenguas, además del español, nuestras lenguas originarias, porque tenemos grandes poetas en lengua maya, en náhuatl, en otomí. La poesía, al igual que todas las formas de arte, tiene la capacidad de expresar resistencia y rebelión, protesta y esperanza. Muchos son los autores que han puesto en alto la poesía por su talento, como Jaime Sabines, Octavio Paz, Gabriela Mistral o el mismo Netzahualcóyotl, conocido también como el Rey Poeta. Hay poetas para todas las personas, es decir, siempre hay un público para cada escritor. De pronto uno podría pensar que la poesía tiene este aire de ser un género incluso críptico, ¿no? Casi inalcanzable para los lectores. Pero yo pienso mucho en Nicanor Parra, que es un poeta chileno, ¿no? Que falleció hace 3 años. Nicanor Parra es un poeta de resistencia, también muy crítico, y podría ser también muy cercano a las personas que lo leemos, porque Nicanor Parra lo que hacía era basar toda su arte poética en el lenguaje coloquial. Senadores y senadoras buscan que ese día se lleven a cabo actividades que permitan reconocer y traer a la memoria la gran diversidad de poemas y a sus autores, tanto nacionales como internacionales. Se enfatizó que esta propuesta apoyará la diversidad lingüística a través de la expresión poética, promoverá el alfabetismo y contribuirá al desarrollo de la creatividad. El 25 de junio de 1856 fue expedida en México la Ley Lerdo, la cual decretaba la venta de las propiedades rurales de la Iglesia a particulares, con la intención de fomentar la actividad económica, crear una clase media rural y obtener impuestos de ella. La Ley Lerdo también es conocida como Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México. Esto ayudó a que algunos pudieran adquirir a buen precio varias de las enormes posesiones que la Iglesia había acumulado, en especial durante el virreinato, pero por otro lado, tuvo un objetivo de carácter sociopolítico: la secularización de la sociedad. La Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas, como también se conoció, no implicaba el desalojo y la expropiación, conciliaba de manera admirable los intereses del pueblo, del erario y del clero. El principio fundante del ordenamiento jurídico mexicano fue la independencia estatal frente a la Iglesia. No eliminó a la personalidad jurídica de la Iglesia, como más tarde abrogaría el artículo 130 de la Constitución de 1917, pero recortó sus atribuciones y competencias. Se llamó Ley Lerdo por su principal promotor, don Miguel Lerdo de Tejada, quien ocupaba el puesto de ministro de Hacienda durante el gobierno provisional de Ignacio Comonfort. Vale recordar que este ordenamiento formó parte de las leyes de reforma, las cuales fueron expedidas entre los años 1855 y 1861 por el sistema político liberal de México, que inició una reorganización del gobierno y la separación entre Estado y la Iglesia Católica. Es una de las leyes liberales que configuraron un nuevo orden jurídico y social dentro del federalismo mexicano, afianzando una transformación en cuanto al derecho de propiedad se refiere. En algunos círculos de historiadores se dice que la revolución la ganaron los sonorenses, quienes diseñaron el Estado mexicano. De ahí que su peso específico en política ha pasado de generación en generación y en algunos casos por herencia directa.
Este es el caso de la senadora Silvana Beltrones Sánchez, quien nació en el seno de una familia muy conocida en México en el año 1982. Es hija única del matrimonio entre la psicóloga Silvia Sánchez y el economista Manlio Fabio Beltrones, quien a lo largo de 4 décadas, mismas que tiene de vida Silvana, se convirtió en una de las figuras más influyentes de la política nacional, con capacidad de mover los hilos de su partido, particularmente en el ámbito legislativo, donde don Fabio acaparaba siempre las miradas. A quien saludaba, con quien hablaba, era nota. Silvana estudió la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana. Sus primeros trabajos fueron en pequeños despachos privados, pero no tardó en seguir los pasos de su progenitor e inició su trayectoria política en marzo del 2010, como coordinadora de programas de estrategia y difusión en la Secretaría General del PRI. Desde entonces ha escalado posiciones entre los tomadores de decisiones. Estuvo al frente de Fonatur y en 2015 se convirtió en diputada por la vía plurinominal. Tanto en lo público como en lo privado, Silvana Beltrones ha mostrado tener un marcado interés y sensibilidad por temas de salud, como es la detección oportuna del cáncer, una condición que la marcó para siempre debido a que su abuela fue víctima de esta enfermedad. En 2008, Silvana Beltrones contrajo matrimonio con el entonces oficial mayor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Pablo Escudero. Actualmente tienen 2 hijas que están creciendo con el ejemplo de una madre muy activa en política, en altruismo e incluso en la moda. Silvana ha liderado iniciativas de venta de ropa, artesanías y joyería para recaudar fondos para la atención oportuna del cáncer. Como en esto de la política, una vez se inicia no para, Silvana ha mencionado que aspira a llegar tan alto como su padre. Por lo pronto, senadora ya es, y por sus venas corre de esa sangre revolucionaria e institucional con peso histórico de alto gramaje. Actualmente, Silvana Beltrones es parte de una nueva generación de senadoras. Preside la Comisión de Ciencia y Tecnología e integra las de Derechos Humanos, Turismo y Medio Ambiente. Senadora Silvana Beltrones Sánchez. Durante el segundo periodo ordinario de sesiones en la Cámara Alta, se llevaron a cabo 29 sesiones, 2 presenciales y las demás a distancia o semipresenciales. Fueron presentadas 487 iniciativas, 337 puntos de acuerdo y fueron reformadas 37 leyes. Al concluir el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de la 64 legislatura, la Cámara Alta reporta que del 1 de febrero al 30 de abril se atendieron 291 asuntos y sumaron 163 horas de trabajo en el Pleno, donde rondó el tema de la pandemia con sesiones semipresenciales y a distancia. Lo que vimos en el segundo periodo ordinario de sesiones del último año de la 64 legislatura, pues ha sido histórico en el sentido de que ya se pudo votar a distancia, se desarrollaron prácticamente todas las sesiones a distancia, tanto de comisiones como del Pleno, y vimos que a pesar de que 110 legisladores tienen los aparatos para votar a distancia, lo utilizan en un promedio 50 en las sesiones, porque en todas las demás pues los vimos transmitiendo a distancia y votando a viva voz desde sus automóviles, camionetas, caminando por algunas calles. El presidente de la Junta de Coordinación Política informó que en este segundo periodo se crearon 5 nuevas leyes y se avalaron 11 reformas constitucionales. Una labor que, si bien en números deja bien parado al Senado, obliga a analizar el fondo de los resultados justo por aquello de la forma y el fondo, relación sobre la cual advertía un sabio político de antaño. Fue pues un periodo de mucha actividad y productividad. Y para mí fue un ambiente normal, en donde la polarización sí nos alcanzó, pero también se pudo contener a través del respeto y el diálogo. El senador Monreal tiene toda la razón. Sacaron muchas reformas legales
Me parece que en ese sentido es positivo. Las leyes no son perfectas. Los legisladores podemos equivocarnos. Nosotros no interpretamos la norma, nosotros legislamos la norma. Si la Corte resuelve que las legislaciones que el Poder Legislativo publicó tienen efectos de falta de constitucionalidad, nosotros seremos respetuosos y acataremos la decisión que se tome. De cara a la 65 legislatura, el anhelo es la construcción de acuerdos, ejercicio indispensable en política y democracia que se precia de serlo. Las dos películas que forman parte de Cine en el canal del Congreso, una mirada con compromiso social este fin de semana, son El Maestro Prodigioso y El Botón de Nácar. ¿Qué les parece si vamos a ver de qué tratan? El Maestro Prodigioso está dividida en 3 historias que narran las dificultades de enseñar y de dar clases, ya sea el vivir en una comunidad rural marginada, el ser pedagogo religioso o ser maestro en momentos como el movimiento estudiantil de 1968, donde se les llegó a encarcelar. El director del Maestro Prodigioso también es conocido por haber sido director de fotografía de películas de Alejandro Jodorowsky, como son El Topo y La Montaña Sagrada. El Botón de Nácar es un documental que nos lleva de viaje a la Patagonia. Estando ahí nos presenta a sus antiguos habitantes indígenas y nos recuerda algo curioso, que el agua tiene un origen cósmico. El Botón de Nácar filma la naturaleza, pero en la narración nos cuenta hechos históricos ocurridos en Chile, como fueron la extinción de pueblos originarios y las atrocidades de la dictadura militar. En la Cámara Alta hay senadoras que tienen como primera vocación la de educadora, ahora se encuentran legislando. Hablamos de 2 películas el día de hoy, pero ¿qué les parece ver El Maestro Prodigioso para celebrar a los profesores? Es todo en Cámara Alta, pero nos encontramos próximamente en este espacio con más información de la agenda legislativa del Senado de la República. Comentarios, sugerencias y peticiones, por favor, en los medios de contacto que ponemos a su disposición en estos momentos en pantalla. Soy Paulina Usigli, hasta la próxima. El canal del Congreso presentó